Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. No tocarás al ungido de Jehová suele escucharse en los púlpitos y pasillos de muchas iglesias. Si bien es una expresión que aparece en la Biblia, ha sido sacada de contexto para usarse de manera muy retorcida. ¿Qué sentido tenía en su contexto original? ¿Cómo se ha deformado con el paso del tiempo? Acompañemos a Alex y a Marcelo para hablar sobre este complejo tema, aquí en Entre Semana. Mitos ministeriales. Hoy estamos hablando acerca del mito del intocable. Oh. Esa es una canción, ¿no? No sé. No, pero cuando nos referimos al intocable, se trata de un versículo. Sí. No tocarás al ungido del Señor. O sea, podría ser el mito del ungido del Señor, etcétera, etcétera. O sea, la idea siendo de que el pastor, el ministro, está en otro plano. Sí. Y uno no puede acusar, no puede hablar mal, no puede hacer nada porque es el ungido del Señor. Más allá, le debemos obediencia incondicional. Lealtad. Lealtad. ¿No? O sea, obediencia incondicional, lealtad incondicional. Y esto aplica no solamente a pastores, sino a cualquier líder en alguna organización cristiana que, como es el líder, como es el presidente, como es lo que sea, demanda obediencia y demanda lealtad absoluta, incuestionable. Ahí está, otro concepto para hablar del ungido de Jehová, o no toques al ungido de Jehová, por eso es el mito del intocable, es no puede ser cuestionado, porque por Dios fue puesto. Y si Dios lo quisiera sacar, lo sacaría, pero si no lo sacó, cállate la boca. No cuestiones, no preguntes, no critiques, no, oye, pero ¿qué está pecando? No importa, Dios lo juzga. Ajá. Sí, tú no. Porque, oye, pero está pecando. Sí, pero ¿tú quién eres para tocar al ungido de Jehová? ¿Acaso Dios no lo sabe? Sí. ¿Y Dios lo usa aún así pecando? Sí, bueno, no lo toques. Dios lo va a sacar tarde o temprano. Sí. Ok, a ver, el ungido de Jehová. No tocarás al ungido. ¿De dónde viene eso? Primera de Samuel, capítulo 26. David perdona la vida de Saúl, ¿no? Y eso cuando entró a la cueva. Claro, pero hay dos, si no me equivoco, hay dos pasajes, ¿no? Primera de Samuel 1:26 aparece la expresión, y creo que hay uno antes. Si no me equivoco, hay uno antes, en Primera de Samuel, en 24 también. Pero no sé si aparece la expresión ahí. Primera de Samuel 24 es la primera vez que David perdona la vida de Saúl. Y después otra vez pasa lo mismo en el capítulo 26. En la primera es cuando él dice, no voy a alzar yo la mano contra el rey, aparece ahí también, porque es el ungido de Jehová, 1 Samuel 24. Okay. Y ahí corta el borde para que diga, mire, yo no, para que sepa que no lo voy a hacer. Y en 26, otra vez está ahí, y está con Abisaí. Okay. David con Abisaí, y dice, Abisaí dice, Dios ha entregado. Saúl estaba durmiendo en medio del campamento con su lanza clavada en tierra a la cabecera, y estaban durmiendo Abner y alrededor. Entonces Abisaí, que era consejero de David, le dice, hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Déjame clavarlo a la tierra de un solo golpe. No tendré que darle por segunda vez. O sea, dice, yo con una, ya está. Limpiecito. Y David le dice a Abisaí, no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin castigo? O sea, la primera vez, 2 veces aparece ahí. Y aparece, creo, una tercera vez, ¿no? En 2 de Samuel, capítulo 1, cuando David se entera de la muerte de Saúl y dice que murió, y cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto, y se lo contó, yo estaba por ahí, y bla, bla, bla. Entonces David llora y dice, ¿cómo es que no tuviste temor de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? No. 3 veces aparece este concepto de no voy a tocar a Saúl, el ungido del Señor. De ahí toman muchos para decir, el líder es intocable, el líder no se le puede hacer nada, el líder no puede ser criticado, no puede ser juzgado, no puede ser lo que sea. Claro, sí, porque Dios va a tratar con él. Y creo que es una distorsión. Primero, porque la circunstancia entre David y Saúl no es la misma. Exacto. En cuanto a un pastor, ¿no? O sea, el ungido del Jehová
de Jehová es un término, o sea, es el Mesías, la persona que está... Ungido para un oficio. Exacto, entonces se usa para reyes, o sea, digo Mesías porque era la palabra, ¿no? Mesías. Y era el concepto de que Dios lo ha apartado para una función especial. Y especialmente en el caso de David, yo creo que había una cuestión acerca de cómo vas a tomar el reino. Exacto. Porque él ahí también fue el ungido de Jehová. Él ya había sido ungido a este momento. Él tuvo 3 ungimientos. El primero está en 1 Samuel 15, 16. No me acuerdo. Creo que uno de esos dos. Con Samuel. Con Samuel. Cuando era el niño que le trae del campo. Ni el papá se acordaba de él, ¿no? Y es ungido. O sea, David está hoy siendo perseguido por Saúl y él dice, pues yo ya fui ungido por Jehová. O sea, esto me pertenece. El tema no tiene que ver tanto con no tocar al ungido, sino como si fuera una persona especial que no se le puede criticar. Intocable, que no se puede cuestionar, sino de cómo voy a tomar o de qué manera se va a concretar lo que Dios puso en la mano de David. Porque Dios le promete, tú vas a ser rey. Bueno, ¿y cuándo, Señor? Tranquilo. Es como Moisés, ¿no? Y tuvo que esperar todo el tiempo en el desierto. Bueno, evidentemente Dios estaba... Hicimos una serie en la iglesia le robamos a Erwin Lutzer de su libro Creciendo a través del conflicto, de cómo Dios fue trabajando en la vida de David de una y otra manera, ¿no? Porque, oye, ¿cómo es esto? O sea, yo fui ungido por Jehová, se supone que me pone como rey, pero Saúl sigue estando ahí. ¿Qué hago? ¿Lo mato? ¿Lo mando a matar? ¿Lo saco en el nombre de Jehová? Porque fíjate lo que dice Abisaí. Dios lo puso. Mira la convicción a la que habían llegado. O sea, uno de los mano derecha le dice, Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. ¿Por qué? Porque ellos sabían que David había sido ungido. Ellos sabían que estaba ahí y que el rey era cosa de tiempo. Recuerda que la gente decía, Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Entonces, Señor, ya está. O sea, si tú no lo haces, hay que hacerlo nosotros, ¿no? Te ayudamos. Sí. El contexto es ese. Sí, y no era que nadie podía criticar a Saúl. Porque tenemos en 1 Samuel capítulo 15, Samuel hablando a Saúl diciendo, locamente has hecho. O sea, no era que el mero hecho de ser ungido le transformaba en intocable. Sí, por eso el mito es intocable. Correcto. Sí, pero creo que para David era importante porque el matar al rey pues era el próximo. Entonces era como que voy a tomar por fuerza el reino y yo voy a, por medio de métodos humanos, asumir el reino, o si Dios me ungió, Dios también me va a poner. Entonces, yo creo que cuando usamos ese texto para aplicar a pastores y para poder defender al pastor o crear como una manera de no recibir ninguna acusación o ninguna crítica, porque no, el pastor es ungido de Jehová, claro. Es torcer el texto. Sí. Y literalmente no tocar al ungido está refiriéndose a no lo mates. O sea, no, ni siquiera es como no va más allá de cuestionamiento. Lo cual estamos de acuerdo. Claro, fíjate, exactamente. No mates a tu pastor. No mates a tu pastor. Porque fíjate, lea un Salmo 105, versículo 15. Dice, y por amor a ellos reprendió a reyes, diciéndoles, Jehová reprendió a reyes, diciéndole, no toques a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. O sea, ¿por qué? Porque profetas fueron perseguidos con violencia por los reyes. O sea, muchos profetas, el profeta Isaías cuenta la tradición judía que fue aserrado por el rey Manasés. Entonces, está hablando, no toques, fíjate, no toquen a mis ungidos, o sea, no los maten. ¿Cómo van a hacer eso? Sí. Y eso sí aplica para hoy. No maten a su pastor. Si están en contra de ellos. Si quieres ser fiel al texto, claro, pues si queremos, rescata eso. No, por favor, no mates a tu pastor. Aún si pecó, tampoco lo mates. O sea, no tienes la vida en sus manos. Sí. Habla con él, confróntale, pero no lo mates físicamente. Sí, pero para tomar ese texto, para decir, no le puedes confrontar, no puedes decir nada. Ahora, creo que hay algo... no quiero decir de verdad, pero hay algo que se tiene que destacar.
¿no? En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 19, dice, no admitas acusación contra un anciano, léase pastor, a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Ahora, podríamos decir de que esto es una situación particular para un líder. No sé. O sea, él está citando Deuteronomio 17 acerca de matar a personas. Dice, no vas a matar a nadie con solamente el testigo de una persona. Pero aquí Pablo toma ese mismo concepto y dice, no admitas acusación contra un anciano. Ahora, creo que sí hay que reconocer. Un anciano, un pastor, un líder es presa fácil para acusaciones y es la manera más efectiva de destruir una iglesia. Sí. ¿Y por qué? Porque es fácil comer pastor rostizado, es foco de envidia muchas veces. Y eso aclara mucho el contexto de 1 de Timoteo. Claro. Porque Pablo dice tanto en 1 como 2 de Timoteo que hay tipos que están destruyendo la obra de Dios y los llama hasta por nombre. Entonces, es súper fácil destruir a alguien con una cosa así a la ligera y se destruye no solo la vida de una persona, se destruye la obra de Dios. Yo creo que eso es lo que está buscando Pablo ahí de evitar. Pero bueno, ¿qué sucede cuando se toma esto de no tocar al ungido o el mito del intocable como sinónimo de obediencia absoluta, como sinónimo de lealtad incondicional? Ahí viene el problema. Sí. Y creo que esto del intocable tiene dos aristas. Desde el punto de vista del intocable, mi pregunta sería, ¿por qué le gusta colocarse en ese? ¿Cómo una persona se vuelve intocable? Porque yo creo que pocos líderes dicen, yo quiero ser un intocable. No. Te vas volviendo intocable. Y por otro lado, de la gente. ¿Por qué hacen a su pastor ese ungido intocable? Vamos por la gente. Ok, primero por la gente. Yo creo que hay una, entre muchas razones hay una interesante, porque algunas personas quieren abdicar la responsabilidad de pensar. Entonces, le dicen al pastor, dígame lo que tengo que hacer. Dime lo que tengo que hacer y yo te creo porque tú eres palabra de Dios y así ya no tengo que seguir buscando. No son como los de Berea en el libro de Hechos, que después hablaba Pablo y después ellos buscaban las escrituras para ver si era cierto. Perdón, usaste una expresión súper cristianoide. Pastor, vine a pedirte consejo porque yo sé que tú tienes palabra. Tú también tienes palabra, me estás hablando. No, pero tú tienes palabra de Dios. Es como que hay una idea de que es Dios le habla al pastor, el pastor me habla a mí. ¿No? Cuando en realidad vamos al texto bíblico y exponemos el texto para que Dios hable a través de su palabra, interpretada por principios hermenéuticos, exegéticos, etcétera. Es curioso, ¿no? O sea, ese pasaje, ¿dónde se encuentra en Hechos capítulo? ¿Cuál? ¿2 de Berea? 17. Yo creo que si esas mismas personas aparecieran en muchas iglesias modernas hoy en día, serían tratados no como honrosos, porque creo que el texto dice, estos serán más honrosos o más honorables que los de Tesalónica, porque ellos escudriñaban la escritura para ver si lo que... Más nobles, dice. Nobles, depende de la traducción. Pero creo que no serían tratados como más nobles, serían tratados como rebeldes. Claro. ¿Cómo es que estás cuestionando al pastor? ¿Y tú quién te crees? Pero sí. Es curioso que Dios permitió que en la escritura se describiera como nobles aquellos que cuestionan, aquellos que validan, aquellos que hacen el trabajo de escudriñar exacto. Y ver si es así. Y era Pablo. Pero muchas veces la congregación quiere abdicar esa responsabilidad. Entonces yo tengo que hacer de mi pastor un ser intocable porque yo solamente quiero escuchar de él y no quiero pensar más. Porque ahí termina mi búsqueda. Simplemente le mando un mensaje de audio al pastor, el pastor me lo empaqueta y dice, haz esto y punto. Y con eso estoy siguiendo a Dios. Y eso es peligrosísimo. Sí. Y sabes que hay a veces también un deseo de un hombre fuerte.
O sea, es como que uno dice, ¿por qué tantas dictaduras del color que quieras brotan por todas partes del mundo? Es porque todos queremos un hombre fuerte que piense por mí, un hombre fuerte que me proteja, un hombre fuerte que supla todas mis necesidades, ¿no? Y creo que mucho de eso también hay como una necesidad, un deseo detrás de esa abdicación, o sea, ese abdicar a pensar, entonces se reemplaza con alguien fuerte, que golpee la mesa, que diga, esto es palabra de Dios, y la obedeces, ¿no? Creo que también se fomenta, y ahí voy a hablar a dos, después voy a hablar de la perspectiva del líder, se fomenta con el uso del título. ¿Cómo? Pastor. Hola, pastor. Hola, mi pastor. Hola, pastor. Hola, pastor. Hola, pastor. Hola, pastor. Hola, pastor. Bueno, entonces el tipo ya no es persona, es pastor. Ya no es ser humano, es un alien ministerial, ¿no? O sea, creo que a veces hay un énfasis no malintencionado, ¿ok? Porque creo que no hay mala intención. Pero no creo que sea tan sano el exagerado énfasis en el título. Sí, en el título. Puede ser. Yo sé que también en este país usan títulos para todos, ¿no? Sí. Está el arqui, el lic, el ingeniero, el inge. Entonces, o sea... Sí, no está mal. Pero por entiendo eso, lo que dices. O sea, porque estamos hablando no de causa-efecto, estamos hablando de fomentar. Sí. O sea, ¿qué abona el terreno para que de repente... yo conozco a este brother y ahora es el intocable que está pidiendo lealtad absoluta. ¿En qué momento? Que muchas veces los arquis y los lics y los inges también se vuelven intocables a causa de su título. Claro. Bueno, es que ahí está mi punto, ¿ves? Y quizás ahí vamos ahora del lado de los pastores. Me preocupa. Y de sobremanera. Y voy a ser súper, ¿cómo te puedo decir? Transparente con esto. Me da miedo cuando una persona pone su título en sus publicaciones, en redes sociales, en las cosas que escribe. O sea, pastor. En todas partes, pastor. Ahora, si ya está mejor, doctor. ¿Doctorado por qué? No tiene idea. Es loco, ¿no? Porque ni siquiera en la academia se llaman doctor. Colocan al final de su nombre su título, pero por una cuestión de que te lo piden los documentos académicos. O sea, que coloques PhD, DMen, lo que quieras. Pero por una cuestión de que saber quién está escribiendo y cuál es su background, cuál es su formación. Pero de ahí a llamarse doctor, no. Entonces, ¿pero por qué lo tengo que poner? O sea, ¿en qué momento me parece que ahí hay algo súper peligroso? Porque es lo que decía Paul David Tripp. Hacen del ministerio su identidad, entonces yo soy pastor. Pastor me define. Y el peligro con eso es que cuando llega una situación que te descalifica de ser pastor, entonces ya hay un quiebre con tu identidad. O una situación donde ya no puedes pastorear. Entonces, qué sé yo, una situación de salud. Mira, próximo año o 2 años voy a tener que atender a mi esposa o a mi hijo o lo que sea. Ya no voy a poder cumplir la función de pastor. Hay personas que colapsan. O aún dejan a un lado esas responsabilidades hogareñas o lo que sea, porque yo tengo que seguir siendo pastor, ¿no? Yo tengo que ser restaurado inmediatamente. Porque yo soy pastor, ¿entiendes? Sí. Entonces te vuelves intocable y tus pecados ya no son pecados, son errores. Son, bueno, pero hay un contexto, bla, bla, bla. Entonces creo que tenemos que tener sumo cuidado, tenemos que abrir los ojos cuando personas van colocando sus títulos por delante, cuando hablan de sí mismo. Mira qué interesante, una vez lo leí hace muchos años, estoy tratando de citarlo de memoria, toda espiritualidad que se hace autopropaganda tiene algo de enfermedad. Cualquier persona que se da autopropaganda espiritual ya tiene algo de enfermo y son candidatos al desastre moral. Si una persona va colocando sus títulos, si una persona habla en tercera persona de sí mismo, eso es... Me enorgullece que soy el más humilde de... No. O sea, dejemos a Pablo en otra categoría, ¿no? Pero cuando lo he escuchado, personas que hablan de sí mismo en tercera persona, Y yo digo, ¿qué pasó acá? O sea, que hay algo ahí que no está bien. Y creo que el mito del intocable, del no toques al ungido, tiene, por un lado,
abono de la persona y por otro lado encuentra campo fértil en personas que no tienen su identidad en Cristo y que buscan en el ministerio ser algo. Ok, pero yo creo que nadie te lo va a pelear. Sí, estamos de acuerdo ahí. Nadie te va a decir, no, es que Marcelo, yo soy intocable y así es. Yo soy el ungido de Jehová. Y punto. Exacto. Entonces, pero obviamente esa dinámica se da. Entonces, de qué manera este engaño, este mito se va propagando de tal forma de que la persona, lo decía en broma, pero sí, me creo súper humilde, pero esa creencia y el decirlo revela un orgullo tremendo. Bueno, por eso te lo decía. O sea, porque hay personas que dicen, mira, o sea, yo tengo 50 años en el ministerio. Yo vi todos los pasajes y yo los filtré. Entonces, nadie me puede decir nada. Pero no porque soy orgulloso, porque yo he hecho el trabajo. Entonces, si tú vienes con una acusación, yo ya sé que tú estás mal. Claro. Porque yo soy el doctor. Yo soy el pastor maestro. Yo soy el que... Pastor, dígalo con todas sus letras. Pasó y con John MacArthur, que él le preguntaron acerca de una mujer que tiene un blog, un canal de YouTube donde ella está diciendo que por qué abandonó la fe reformada para tener una fe no reformada. No es que dejó de ser cristiana. Le preguntaron qué pensaba y dijo, debería escuchar a alguien que lleva 50 años enseñando la verdad de Dios y sigue siendo reformado. Oh, qué humilde. O sea, bueno, pero es que él se vería a sí mismo como súper humilde y no para nada está siendo... Porque también el mismo MacArthur tiene un video excelente, tú lo has compartido en la iglesia, donde él pregunta, ¿cuál es la autoridad que tiene el pastor en la iglesia? Ninguna. Dice, porque toda autoridad proviene de la palabra de Dios. Entonces el pastor debería manejar con destreza la palabra de Dios, porque de ahí parte la autoridad. Y yo la he manejado por 50 años con destreza. Bueno, es que ese es el punto. Por eso hacía tanto énfasis recién. Nadie va a decir, yo soy el ungido, no me toquen. Pero si un tipo va diciendo, yo soy pastor, firma en todas partes aparece pastor, yo soy pastor. En todas partes él es pastor, aguas. O sea, abre los ojos. Si empieza a hablar en tercera persona, abre los ojos. Si empieza a ser el mismo ejemplo de abre los ojos. ¿Cómo hablas con una persona así? Cuando empieza a pedir, no, yo me voy. Te lo digo en serio. No, en serio, de verdad. Porque ¿qué vas a cambiar a un tipo que ya para sí mismo está más allá del bien y del mal? Pero supongamos que está escuchando a una persona que va a una iglesia así. Que hable, sí, tiene que hablar con su pastor. ¿Cómo lo dices? Me preocupa ciertas tendencias que veo en ti. No le diría, hey, te crees el intocable. Me preocupa y daría datos objetivos. No, yo siento, yo percibo. Mira, ¿sabes qué? Y siguiendo con 1 Timoteo con 2 testigos. Claro, tus últimas predicaciones has mencionado un versículo y el resto son todas historias tuyas. Tus últimas publicaciones de blog colocas pastor. Tus redes sociales no llevan tu nombre, llevan tu título y tu nombre. Esas cosas me preocupan. No te estoy acusando de nada. Te estoy diciendo, honestamente, esas cosas me preocupan en ti. ¿A dónde van a terminar? No lo sé. Me preocupa que pidas constantemente lealtad. Ese es otro foco. Cuando un líder va constantemente pidiendo lealtad a quienes están con él. Ustedes tienen que ser leales. Tienen que ser leales a mí. Cuando está usando mucho lenguaje de lealtad... Sí. Eso es un foco de que cuidado, porque da campo, lugar. Por eso cuando dice, ¿cómo lo habla? Yo lo hablaría así, con hechos objetivos, diciendo, me preocupa, nada más. Sí, yo quizás difiero con el tema del uso del título, simplemente porque hay cuestiones culturales que también quizás podría estar en juego. Ahora, yo creo que el problema detrás... bueno, como lo que dije, ¿no? Del leak, el arqui. Yo tengo entendido que en la India también, o sea, uno va siempre con su título por delante. Pero si te lo tragas y tu identidad está en ser... Es que por eso, la línea... Imagínate que ahora, y con ustedes, Pastor Alex, te decir, hola, soy el Pastor Alex. Y no, mira, hola, soy Alex, soy uno de los pastores de la iglesia. Ajá. A lo mejor es tan sutil, no es importante. ¿Cómo que no? Por supuesto que es importante. El énfasis de las palabras dice algo. Entonces, te voy a ser honesto. Si de repente, hola, mira, y constantemente el uso es pastor, créeme, amigo, que voy a ser el primero en decirte, ¿qué pasó? Si tú no hablabas así antes.
Sí, Antes era Alex, soy cambio. Uno de los pastores de la iglesia, y ahora soy... Pero ¿no crees que puede haber también otro orgullo encubierto con el decir, yo soy el único que no usa el título de pastor en la conferencia de pastores? Totalmente. Mira a todos esos pastores y yo soy el único que dice, este es mi nombre. Pero ¿dónde está el problema? Estás hablando de ti. Exacto. Ese es el punto. Sí. Cuando el pastor, ya sea que use el título o no use el título, sigue siendo el punto de referencia. Habla de él. Y cuando su autoridad proviene de su título. Exacto. Cuando golpea la mesa y dice, yo soy el pastor aquí. Ahí hay un problema. Ajá. Ese es el punto. ¿Viste? Y hablaba de eso porque, como tú dijiste, nadie va a venir a decir, yo soy el ungido, no me toquen. Pero empieza antes. Empieza con pequeños pasos. Empieza con pop, 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 foquitos. Y creo que aún hemos hablado de eso. A mí no me gusta, me incomoda. Pero tú en un momento me dijiste, pero Marce, nuestra chamba es ser pastor. Y velamos por la vida de las personas. Y tenemos que abrazarla. Y cuando nos dicen pastor, lo dicen de la mejor manera. El tema es, yo espero que tú me digas, hey, ¿qué onda? ¿Y por qué estás firmando ahora de una manera distinta? ¿Y por qué estás pidiendo que la gente le pides a la gente que te llame pastor? ¿No? Y todo es, y ahora el podcast entre semana con los pastores. Alex, no, espérame, ¿para qué? ¿Es necesario? Si toda la gente sabe que trabajamos de pastor. No lo necesita. Y si me preguntas, lo digo, no lo niego. Pero no lo pongo primero. Ni tampoco hago alarde, como dijiste tú, de no, nosotros somos los primeros antipastores. Ajá. Tampoco, porque no somos antipastores, somos pastores. Trabajamos de pastor. O sea, porque también uno se puede caer del otro lado. Claro. ¿No? De la figura de un antipastor. Entonces soy el rockstar antipastor. No, es lo mismo. Es el mismo orgullo que te aísla de la gente. Entonces, sumado al mito del liderazgo solitario, sumado al mito de tiempo completo, soy el intocable. Entonces, ¿sabes qué? Porque piensa esto, ¿cuántas historias no hemos escuchado en los últimos años de grandes celebridades que así, ¡pum!, y se destapó? O sea, ¿y para qué vamos a dar ejemplos que ya hemos dado tanto? ¿En qué momento te creíste el personaje que tú podías jugar con el pecado, jugar con fuego y no te ibas a quemar? Sí. Y creo no fue de un día para otro, ¿eh? No, y lo que comienza a suceder, especialmente cuando te crees, yo creo que lo que más acelera esta dinámica es cuando una métrica de, digamos, crecimiento en la iglesia, de jerarquía, tiene que ver con lealtad. Cuando lealtad es una de las cosas que tiene que estar sobre la mesa, o positividad, ¿no? No, este no le hago caso porque es bien negativo. Sí, también como Micaías, ¿no? Sí. O sea, en Segunda de Reyes. No, yo no le quiero escuchar porque siempre cosas malas dice acerca de mí, dice el rey. ¿Cuál era? Acab. Sí, Acab. Y yo creo que nosotros, lo que termina sucediendo con los pastores, que se van alejando de personas que pueden hablar a su vida de manera negativa. O sea, decir, oye, no me gustó esto. Oye, esto no estuvo bien. Oye, yo me acuerdo que tú pusiste esta regla y no la cumpliste. Y yo creo que sí, arde y te molesta porque estás siendo confrontado y tal vez la misma posición hace que te desacostumbres al confrontamiento. Sí. Pero yo creo que es algo que se debe de agradecer. Hay que hasta buscarlo. Porque cuando nosotros nos aislamos de ese tipo de persona, entonces vamos creando el mito del intocable. Sí. Porque después yo puedo hacer lo que quiera. Y muchas veces estos pastores van con un comportamiento, o sea, los que se destapan, ¿no? Estos mega escándalos. La primera pregunta es, ¿y este tipo no tuvo gente a su lado para decirle qué haces? Este hombre no tuvo personas que le parara, le frenara, le dijera, oye, bájale, espera, no. ¿Cómo vas a tomar ese viaje solo? O acompañado con una mujer que no es tu esposa. Oye, ¿cómo vas a meterte a ese lugar? ¿Por qué compraste eso? O sea, ¿por qué hiciste ese gasto tan grande? Ajá. Entonces, ahí es donde yo creo que nosotros constantemente tenemos que entender de que como ministros, o sea, no somos intocables, pero también
hay una doble fuerza. Sí. O sea, es mi propio orgullo que me va llevando, inclinando a un deseo de ser intocable, y también la misma congregación va a haber un cierto fomenta, no intencionalmente. No. Involuntariamente. Sí. Con la mejor intención a veces. Exacto. Entonces hay esa doble atracción, digamos, que hace que yo intencionalmente tenga que trabajar en contra de eso. Tengo que invitar a mis otros líderes a decir, oye, ¿qué piensas? Y yo creo que hay a veces donde pastores hablan de rendir cuentas, pero cuando hablan acerca de rendir cuentas, hablan acerca de rendir cuentas con otros pastores. Lo hablamos hace un par de episodios. Bueno, ¿ahí no sentís que hay algo? Sí. ¿No será que también otra línea de fomento del intocable es entre pastores? Ajá. ¿No? O sea, yo me junto con otro pastor. Entre intocables nos hablamos. Sí. Pero después también yo no voy a escuchar de un pastor, por ejemplo, eso era la crítica de Mark Driscoll, decía, yo no voy a escuchar de un pastor que tiene una congregación más pequeña que la mía. O sea, ¿qué le voy a hacer caso? ¿Qué me va a enseñar? He escuchado muchas veces, o sea, cómo descalificamos a las personas que vienen para hablarnos. Pero este no, o sea, ¿qué vas a ver? Bueno, y hay otra más. Yo creo que hablando de esto, ¿sabes por qué no tuvo personas alrededor que le dijeran? Y bueno, pero es que, amigo, cito a Julie Royce, la máquina de celebridades evangélicas. Claro. Es una realidad. Entonces yo no puedo hablar de los escándalos o de los pecados aún de conocimiento público de fulanito de tal, porque él escribió el prólogo de mi libro. Y me invitó a su conferencia. Y entonces, no. Una vez escuché, es que si ese pastor sale, se cae la iglesia. Pero tiene que salir. Tiene destruido su matrimonio. ¿Cómo no va a salir? ¿Cómo no va a dedicar a restaurar su vida y la de sus hijos? Porque si él sale, se cae la iglesia. Entonces, los otros pastores, tranquilo. ¿No pasó en el escándalo de James MacDonald que Julie Royce pidió? ¿Fue con James MacDonald? ¿Qué? Que ella dijo, oye, mandó cartas a un montón de líderes diciendo, oye, mira, aquí hay hechos concretos, objetivos, una investigación objetiva de cosas que este hombre hizo. Solo 2 respondieron. Uno dijo, yo no puedo decir nada, era uno de sus mejores amigos, Matt Chandler, y el único que dijo, eso está mal, fue Scott McKnight. Gran amigo del podcast. Ajá, sí, gran influencia de estos 2 intentos de inútiles que estamos acá haciendo este podcast. Pero ella dice, ¿qué pasó? Porque se cuidan. Se cuidan entre ellos. Claro. Entonces todos los pastores viven en Torres de Marfil, donde ellos... Estoy hablando de las celebridades, ¿no? Sí. Bueno, celebridades y también... Y no tan, porque según el rancho, o sea... Claro, según el rancho, eso la de celebridad es relativa. Sí, claro. ¿No? O sea, 2 pastores en una misma aldea, pues también son, entre comillas, celebridades. Sí. Y ese mismo pecado se da en una congregación de 10 con una congregación de 100.000. O sea, el problema no es el tamaño de la iglesia. No. O sea, tiene que ver con el corazón. O sea, es decir... ¿Estamos siendo conscientes de nuestra propia propensidad al pecar? Perdón, es muy curioso que las personas que más hablan acerca de el ser humano siendo malo y totalmente apartado de Dios ¿cuál es el término teológico? Depravado. Ajá, depravado. Son los que más propensos son a una actitud orgullosa. Y se pintan como los intocables, los que tienen la pura verdad. Porque tienen la forma de racionalizarlo tan... Bueno, entonces ahí terminemos con algo práctico. Ora por tu pastor. Ama a tu pastor. Conversa con él. No lo trates como una persona distinta. Habla con él como lo que es. Invítale un café. Lo hablábamos creo que en el primero, ¿no? Pastor, estoy para ti para lo que necesites. No le pongas una carga más. Invítalo, salgan a tomar un café, salgan a platicar de cualquier tontería. Trátalo como una persona más normal, como uno más, porque así lo es. Tiene una función diferente, que demanda cargas espirituales y emocionales que quizás, sí, es verdad, son bastante desgastantes. Pero si quiero quedarme con algo práctico, llévalo por ahí. Y si de los que nos están escuchando, tú eres pastor o eres líder en un ministerio, bájate
lo escuché una vez, creo que de un español, una mirada a la gloria de Dios nos baja del pedestal donde nos ponemos y nos quita las medallas que tontamente nos ponemos en el pecho, ¿no? Necesitamos estar tan saturados de una comunión tan íntima con Dios, tan sencilla, y a la vez profunda, que eso constantemente nos baje de ese pedestal donde nos subimos, ¿no? Y nos quite las medallas que tontamente nos ponemos. Constantemente, una y otra vez. Porque lo que tú decías es, esto no ocurre en un vacío y ninguno puede decir, a mí no me va a pasar. Todos somos candidatos a poder terminar donde otros terminaron si no somos capaces de cuidar aquellas cosas que tenemos que cuidar. Sí. Y si hay una situación, una cosa para hablar, háblalo. Sí. Con respeto, con amor, pero háblalo. Y si tu pastor ha entendido su función, a lo mejor te va a agradecer. Yo me acuerdo una vez tuve una conversación, fue incómoda, sí, pero una persona que dijo, oye, yo me acuerdo que hace un par de semanas pusiste esta regla y creo que está bien, pero después tú no lo cumpliste. Y tuve que tragar mis palabras y decir, no, tienes razón, perdón, sí, estuvo mal, voy a manejar las cosas de otra forma, pero gracias. Y no fue grato en el momento. Seguro. Pero ¿sabes qué? Creo una confianza, porque yo sabía que la próxima vez que haya algo que no cuadraba y que yo hacía algo que no estaba bien, ya tenía alguien esa persona iba a ir, que me lo iba a decir. Claro. Y yo creo que tenemos que tener la iglesia llena de personas que están dispuestos a hacer ese trabajo. Sí. Porque no es fácil. Una confrontación no es fácil. Pero qué descanso da para el líder, para el pastor. El saber de que no estoy operando dentro de una burbuja que yo me autocreé. Estoy en una congregación donde voy a dar, sí, pero también voy a recibir. Y a veces lo que voy a recibir son críticas, son amonestaciones, exhortaciones, porque no puede ir solamente en una dirección. Así que bueno, seguimos en esta serie de mitos ministeriales. Próximo jueves, otro mito. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.